En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro estudio semanal, a nuestro programa semanal de estudio bíblico. Y estamos transmitiendo a través de la página de Facebook. Y nuestra página es Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Les recordamos que aquí y en YouTube también con el mismo nombre encuentran los videos que vamos grabando, los estudios que vamos dando cada viernes. Gracias a todos los que se conectan alrededor del mundo en esta hora o a través de la semana. Así que también les pedimos que le pongan like y por ahí que compartan estos videos. Somos parte de la Iglesia de Jesucristo, somos parte de su remanente fiel, que buscamos crecer, que buscamos madurar en el Señor y que buscamos crecer todos los días, comprobando su voluntad perfecta. Saludos a todos los que nos ven en la República Mexicana y bueno, de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, Australia y hasta lo último de la Tierra. Bienvenidos. Un abrazo desde México. Pues vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. El tema anterior, por si te lo perdiste y lo puedas buscar ahí para que lo veas, fue de esclavo a siervo, de siervo a hijo. Hoy vamos a hablar otro tema que se llama Alfa y Omega. Dios quiere que sus hijos estemos cada día más conscientes de que Él tiene todo el control, porque Él es el todo absoluto. De hecho, no encuentro un término que pueda describir a Dios, así que incluya todo lo que Él es. Porque, bueno, hemos hablado muchas veces que nuestra mente humana no puede contener la eternidad de Dios ni su grandeza, así que por eso la Biblia, cuando se refiere a Dios, usa más de 300 nombres. De hecho, se han contado 365 nombres para describir a Dios, para que podamos entender, o lo que nuestra capacidad lo permita, lo que significa Dios para nosotros. Y en Filipenses 2:9 el Señor nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, sobre los nombres de Dios, Jesucristo es el nombre que incluye todo, que se refiere a todo lo que significa Dios. Por eso hoy quiere manifestarse a nosotros el Señor y me dio esta palabra después de el día de ayer. Se cumplieron 40 días de que Dios me llevó a orar de una manera específica, a meterme a su presencia. Siempre busco su presencia, pero Dios me llevó 40 días a meterme de una manera profunda, una manera muy especial, en oración y algunos días en ayuno, porque Dios quiere hablarnos hoy algo muy, muy especial a sus hijos, a los que estamos reuniéndonos aquí a través de este estudio. Y lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo es Dios. Y decíamos que su nombre es sobre todos los nombres de Dios. Cuando decimos Jesucristo, Él representa todo lo que es Dios. De hecho, ahí en Colosenses 2:9 me parece que dice: porque en Él habita la plenitud de la verdad. Así es. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahorita vamos a ver este versículo. Pero hablábamos que Jesucristo es Dios
no es un profeta, Jesucristo tampoco es un semidios, ¿no? Una mezcla como lo veían los griegos ahí en la antigüedad con sus dioses. No hay dioses falsos, no hay dioses, todos son falsos, pero ellos les decían una mezcla entre sus dioses y hombres, se creaba un semidios. Jesucristo no es así. Jesucristo escogió nacer de una virgen para venir a este planeta en forma de hombre. Se despojó de su divinidad, pero Él la recuperó. Después de que en la resurrección Él volvió a ser Dios. Entonces, Jesucristo se manifestó, recordemos que en el Antiguo Testamento Él se manifestaba como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Él también es reconocido en el Nuevo Testamento como el Hijo del Hombre, como el Mesías, como el Salvador y bueno, otros nombres más que tiene Jesús. Pero Él es Dios, Él es todo para nosotros. Vamos por favor a Juan 1. Vamos a leer la cita que leí en un principio, que es Juan 1, verso 1. Y dice, les voy a pedir que lean del 1 al 12, yo voy a leer algunos versículos. En el principio era el verbo. Recordemos que el verbo es la palabra y está hablando de Jesucristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El viernes pasado estuvimos hablando justamente de este versículo. Jesús es el principio de todo, porque Él creó todo. Él creó el mundo, Él creó el universo. Dice aquí que todo lo que fue hecho sin Él no existiría, lo que acabamos de leer. Y además, como Jesús creó todo, Él ama su creación. Por eso Él era el único, Jesucristo era el único que podía salvarnos de la maldición del pecado. La maldición que Dios dio cuando vino el pecado. Dios dio sobre la tierra y sobre los seres humanos por causa del pecado de Adán y Eva. Así que este versículo de Juan 3:16 se cumple en Jesús, porque era el único que podía hacerlo. Él nos creó, Él creó todo. Y Él quiso redimir a la creación, redimir a los hijos de Dios y además también volver a ser a la creación. La redención gime por la creación gime por la redención de los hijos de Dios. Entonces, Él quiere restaurar esta tierra. Ahora, Juan 3:16, todos lo debemos conocer de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que Jesús es tanto su amor por habernos creado, que además nos quiere redimir, nos volvió a comprar con el precio de su sangre. Por eso Jesucristo es el principio y final de todo cuanto existe. Es lo que Dios quiere que hoy entendamos claramente. Jesucristo crea todo, Él le pone el principio y Él también determina el final de todo. Ahí acabamos de leer. Vamos a leer Colosenses 2, versículo del 8 al 10, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús por eso es la cabeza de la iglesia, por eso es la cabeza, dice, de todo principado, de toda autoridad. Hemos estado hablando que Él puso las autoridades en esta tierra, que Él gobierna absolutamente todo. En Apocalipsis 1:8 dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Recordemos que alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Te das cuenta cómo el Señor usa estos términos para que lo podamos comprender con nuestra mente humana? Unos términos superlativos, unos términos tan enfáticos, tan específicos. El que es, el que era, el que siempre ha existido, el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es la eternidad. Por eso Él es la fuente de todo cuanto existe, de amor, de provisión, de sanidad, de absolutamente todo. Y mientras el mundo siempre se está cuestionando cosas, los que no conocen a Dios, a eso me refiero, se están cuestionando cosas como de dónde venimos, a dónde vamos, cómo se formó el universo y este planeta, y empiezan a inventar, obviamente, de acuerdo a sus pensamientos, un montón de teorías, un montón de filosofías que no tienen, la mayoría no tienen nada que ver con lo que Dios hizo. Y se preguntan qué hay después de la vida, y la verdad viven bastante aterrados la mayoría de ellos porque no conocen lo que hay después cuando uno parte de este mundo. Y lo que ha causado mucha polémica también es, bueno, ¿para qué estamos en este planeta, verdad? ¿Cuál es la causa? Nosotros como hijos de Dios conocemos todo esto. ¿De dónde venimos, a dónde vamos? ¿Quién es el principio? ¿Quién creó todo? ¿Y cuál es el propósito de que nosotros estemos en esta tierra? El propósito en general es glorificar a Dios. Cada uno tenemos un propósito específico y cuando estamos conectados con Dios, Él nos lo va mostrando. Muchas veces no sabemos el final o no sabemos exactamente dónde es la meta, pero el Señor va tomando nuestra vida y nos va mostrando qué es lo que debemos ir haciendo. Y de pronto pues nos muestra la tierra prometida hacia donde vamos, ¿verdad? Es hermoso, aunque el proceso no siempre es tan fácil, pero sabemos a dónde vamos o cuál es la meta, cuál es el propósito específico para nuestra vida. Y bueno, en este correr del tiempo, en este caminar en Cristo, pues a veces nos preguntamos los cristianos, ¿qué está pasando en mi vida? Porque hemos hablado que esta vida es una prueba. Estuvimos mencionando algunos viernes atrás que en nuestra vida somos probados, recibimos la lección, a veces la pasamos de noche, pero cuando aún poniendo atención sabemos que viene el examen. Y bueno, pues nos preguntamos qué está pasando a veces, ¿verdad? La tribulación, la aflicción viene de tal manera, los problemas que decimos, bueno, ¿qué pasó? Pues, ¿qué hice? O ¿por qué Dios está tan enojado? ¿O qué pecado tengo? Y bueno, pues ahí además tenemos a mucha gente a nuestro alrededor diciéndonos y juzgándonos. Entonces a veces se detiene uno a pensar qué hice mal, qué está pasando. Y bueno, a veces sí es la consecuencia de nuestros actos y hemos hablado, ahí te recomiendo que veas todos estos estudios que hemos estado viendo anteriormente y hemos hablado que pues el Señor nos está entrenando, nos está capacitando para cumplir con cierto propósito. También nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tengo que pasar por esto? Al correr del tiempo, cuando termina esa aflicción en específico, nos damos cuenta qué es lo que Dios quería enseñarnos. Cuando estamos conectados con Él, Dios nos empieza a explicar, nos empieza a mostrar qué fue lo que teníamos que aprender o qué era lo que teníamos que quitar de nuestra vida, ¿verdad? Y una de las preguntas que causan más ansiedad es, bueno, ¿esto cuándo se va a terminar?
Cada vez que venimos y tenemos una situación, y tal vez tú estás en este momento con una aflicción económica o una enfermedad o alguna aflicción familiar, algún problema familiar, hay tantas cosas que puedes estar viviendo. Y nos preguntamos cuándo se va a terminar, o de verdad esto se va a terminar algún día. Algunas aflicciones o algunas promesas tardan tanto tiempo en llegar que a veces perdemos la esperanza, o que estamos a punto de rendirnos y pensar, bueno, es que creo que ya me quedé así para el resto de mi vida, ¿no? Y bueno, lo primero que debemos tener muy claro en este momento es que Dios no se olvidó de nosotros. Ya hablamos el viernes pasado que como hijos, el amor de Dios jamás se va a apartar. No importa las circunstancias que estemos viviendo, el amor de Dios no va a pasar de nosotros. No se le olvidó que estamos en una angustia, en una aflicción, en un problema. A Él no se le olvidó y dijo, bueno, tengo muchas cosas que hacer y voy a dedicarme a arreglar la guerra en Medio Oriente, o aquí estas situaciones de tsunamis no, a Dios no se le olvida en la aflicción o en la situación en la que tú estás. Los ojos de Dios siempre están pendientes de nosotros. Tampoco se le acabaron los recursos a Dios. Bueno, ¿será que Dios no tiene ya dinero y por eso no me bendice? ¿O será que ya la salud pues ya no me puede sanar en este tiempo? Tampoco se le hizo tarde. Tampoco Dios retarda su promesa. Algunos pensamos que es tardanza y que ya pasó el tiempo y que no se cumple. Pero quiero decirte una cosa. Dios tiene una precisión exacta para comenzar y para terminar las cosas. Por eso Él es Alfa y Omega, principio y fin. Él tiene una precisión exacta, decíamos, para comenzar y terminar cada cosa, cada asunto, cada tribulación, cada necesidad. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador de todo. Esto es muy importante como hijos de Dios que lo tengamos en cuenta, porque si Él es el creador de todo, entonces Él crea la solución para nuestros problemas. Él crea lo que suple nuestra necesidad. Decíamos hace unos viernes que el cómo es donde nos sorprende. Cuando no vemos nada, cuando no vemos ninguna señal de acuerdo a nuestra capacidad que pueda resolver lo que estamos viviendo, el Señor nos sorprende, el cómo le corresponde a Él. Y decíamos que vimos diferentes personajes, hablábamos del cómo de Dios, y bueno, ese es el punto donde muchas veces dudamos. Pero ¿cómo va a hacer esto si yo no veo nada? Y allí es donde interviene la sobrenaturalidad de Dios, el poder de Dios para resolver las cosas. Y así como en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Apocalipsis 22, del 1 al 5, cuenta el final de la historia. Así como inicia la historia de la creación y la historia del hombre y la mujer sobre la tierra, del ser humano sobre la tierra, también nos dice cuál va a ser el final. Y todo Apocalipsis, bueno, toda la Biblia nos habla del final de los tiempos, la selección, la diferencia entre los hijos de Dios y los que se pierden, entre el cielo y el infierno. La Biblia habla claramente, no hay otro lugar a donde ir, o es el cielo o es el infierno. A través de Jesucristo llegamos al Padre y llegamos al cielo. Y el que no tiene a Jesucristo va al infierno. Pero los que vamos a vivir con el Señor, mira lo que dice aquí, Apocalipsis 22:1. Después está hablando Juan, el que escribe Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero,
en medio de la calle de la ciudad. Esta es la Nueva Jerusalén. Recordemos cuando ya el mundo va a ser rehecho, pero ahora con la gloria de Dios, sin pecado, sin dolor, sin necesidad, solamente con el Señor como luz alumbrando nuestra vida y nosotros gobernando. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No va a haber enfermedades y no habrá más maldición. De eso es de lo que nos salvó Jesús, de la ira de Dios. Pero aquí ya se acabó la maldición. Estamos bajo maldición en esta tierra, pero bajo Cristo estamos bajo la gracia. Él pagó el precio para que nosotros recibiéramos las bendiciones en lugar de las maldiciones. Pero lo que vivimos es parte del entrenamiento, así que cuando el Señor le da un término precisamente a esas situaciones difíciles de nuestra vida, que ahora ya no son para destruirnos como la maldición bajo la que vivíamos, ahora son para disciplinarnos, para bendecirnos, para transformarnos a su imagen. Dice, y no habrá más maldición, verso 3, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Como podemos ver aquí, Dios dice la primera y la última palabra en todo. Esto nos tiene que dar una certeza, una seguridad en nuestra vida. No dependemos del diablo y de lo que esté haciendo, del mundo, de las circunstancias, del dólar, del euro, del petróleo. No dependemos de eso, dependemos de Dios. Él es el que da el primero y la primera y la última palabra en absolutamente todo. Él creó la tierra, la va a destruir cuando Él lo determine, como lo hizo con el diluvio, ¿recuerdan? Él mandó la lluvia y la lluvia se detuvo cuando Él dio la orden. Y como vemos ahí en Eclesiastés 3, te pido que leas del 1 al 15. Verso 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego, bueno, ahí nos dice tiempo de amar y tiempo de odiar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y bueno, habla que cada cosa tiene su tiempo. Pero mira lo importante que dice, todo lo que se quiere debajo del cielo, o sea, aquí en esta tierra, tiene su hora. No te angusties, no te desesperes. Si tú permaneces, si tú perseveras en Dios y su palabra permanece en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho, dice Jesús. Así que todo tiene esa bendición que estás esperando, esa provisión, esa sanidad que estás esperando. Aquí todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, esa promesa que Dios te hizo. Y mira lo que dice aquí. Verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Ves? Va a llegar, esa hermosura de Dios va a llegar a tu vida. En su tiempo, no te desesperes. Verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Nadie te va a quitar lo que Dios te dio. Es más, nosotros a veces cometemos tonterías, errores, vamos levantándonos, a veces nos tropezamos, a veces dudamos y volvemos a arrepentirnos y a creer y a confiar en Dios. Pero lo que Dios determinó para tu vida, nadie te lo va a quitar.
Nadie lo va a disminuir. La bendición que Dios preparó para ti, nadie la va a disminuir. Nadie le va a aumentar, la va a distorsionar, nada. Verso 15, aquello que fue, ya es, a eso que fue, eso que Dios determinó para tu vida, ya es, dalo por hecho. Él llama las cosas que no son como si fuesen, y lo que ha de ser fue ya. Lo que va a suceder en tu vida, Dios ya lo hizo, y Dios restaura lo que pasó, todo lo que se quedó en el camino, lastimado, herido, dolido, todo lo que se perdió a veces económicamente, Dios lo va a restaurar en tu vida. No te rindas. Ahora entendemos por qué Jesucristo dijo, yo soy el alfa, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muchas personas creen, inclusive algunos predican, que bueno, Dios creó todo lo bueno. Ya hemos hablado de este tema, pero Dios insiste en que tengamos bien clara cuál es nuestra posición como sus hijos. Dicen que bueno, Dios hizo la bendición, la salud, la prosperidad, pero el diablo creó la maldición, la enfermedad, la pobreza, y lo predican de esa manera. Bueno, yo creo que quien predica de esa manera no ha leído la Biblia, porque los que creen esto realmente viven aterrados, porque bueno, si vemos al mundo, pues parece que el diablo lleva las de ganar, ¿no? Está destruyendo todo, es un lío, hay violencia, hay corrupción, todo está muy complicado este mundo, y pues al voltear a ver eso, esas circunstancias, quien cree en un Dios tan limitado, ¿no? Que Él es la parte de la luz, pero también está el diablo, que es lo malo, ¿no? Y un Dios que nada más está limitado a la partecita buena, y que todo el mundo, todo está mal y las cosas van de mal en peor, pues con semejante visión, pues qué miedo, ¿no? Porque quiere decir que mi tribulación me va a destruir, que esto que estoy viviendo me va a consumir. Bueno, mira lo que dice aquí en Isaías 45, verso del 5 al 7. Y por favor, abre los ojos, pon mucha atención en esto. Yo soy Dios. ¿Quién está hablando? Dios. Yo soy Dios y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Le está hablando un rey, Ciro, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Dios y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Dios, soy el que hago todo esto. Job 5:18, porque Él, Dios, es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. No te confundas. Dios hace absolutamente todo. Él creó toda la bendición y lo bueno para darnos, y también creó el castigo, la maldición como castigo para el hombre. Él creó la vida y creó la muerte. Él creó la salud y creó la enfermedad como castigo. Él creó el oro y la plata y también creó la pobreza. Así que no te confundas. Necesitamos estar bien claros que Él creó todo. Entonces, si estamos pasando por una tribulación, Él tiene el control. Nadie te va a quitar. Nadie, Él no te ha desamparado. Él está permitiendo ciertas cosas para moldear nuestro corazón. Nadie puede separarte de su amor, y además Dios no ha perdido el control. Él es el principio y el final, inicia y termina toda nuestra vida, Jesucristo. Y así como lo hace y lo sigue haciendo en el universo entero. No temas. Es Dios el que tiene el control. El diablo solamente es un ejecutor de Dios, a las órdenes de Dios. Es el verdugo a las órdenes de Dios. Ahora,
¿Sabías que en el Antiguo Testamento no existen las palabras fe ni iglesia? Tú puedes ver ahí cómo los antiguos hicieron 3 cosas y Hebreos 11 nos habla de que tuvieron fe, pero la palabra como tal no existe en el Antiguo Testamento. Habla de que los antiguos escucharon a Dios, confiaron en Dios y obedecieron a Dios. Obviamente la confianza en Dios es fe, pero fíjate que el término como tal, mira quién lo creó. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el que inventó ese término, porque todo lo que tenga que ver con fe está solamente relacionado con Dios. Jesús es el principio y el fin, el que inventó la fe y el que la consumó. Así que la obra de la fe es perfecta. Si nosotros tenemos fe, entonces Él cumple sus promesas en nosotros. Él cumple su palabra. ¿Te das cuenta? Estamos seguros parados en la fe. Él la inventó y Él la cumple. Autor y consumador de la fe. Y además la palabra iglesia, mira lo que dice Mateo 16:18. Yo también te digo, le estaba hablando a Pedro, que él era una piedra, y sobre esta roca, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Jesús inventó la iglesia, porque antes le llamaba mi pueblo, ustedes son mi pueblo, los israelitas. Pero a partir de que él vino, él edificó su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice Jesús. ¿Te das cuenta? Aquí el diablo no tiene nada que ver. Dios le permite que venga hasta cierto punto. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Pero Él no tiene control sobre tu vida. Jesús es el autor y el consumador. Si tú estás parado en la fe, estás firme, estás sobre la roca que es Cristo. Jesús también, mira lo que es Hechos 3, 14 y 15. Capítulo 3, versos 14 y 15. Mas vosotros, les dice Pedro cuando está ahí haciendo un discurso en el pórtico de Salomón, les dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Ustedes negaron al santo y al justo que es Jesucristo y pidieron que se les diera un homicida, a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesucristo es el autor de la vida, porque Él es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, Jesucristo es principio y fin, y Jesucristo es el autor de la vida. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? No nos va a matar. Aún la muerte, aún cuando muramos a este cuerpo, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Tenemos la vida eterna. Y nosotros estamos viviendo bajo la ley de la vida eterna ahora. Ya no la ley del pecado y de la muerte, de la paga del pecado es muerte. Porque la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Esa es nuestra nueva forma de vida. La vida eterna. Por eso el justo por la fe vivirá. Porque la vida eterna no se relaciona con la carne, no se relaciona con el mundo, ni con el diablo, que son los enemigos del hombre. Se relaciona con el Espíritu. La vida eterna es la que vivifica nuestro espíritu y entonces tenemos comunión con el Padre.
entonces podemos ir a través de ese camino que es Jesucristo, de esa puerta que es Jesucristo hasta el trono de gracia. Estamos con la vida eterna. Así es como vivimos. Y por eso debemos vivir por la fe. Jesús, lo voy a repetir, es el autor y el consumador de la fe. Por eso no existe ni fe en otras imágenes, ni fe en otras personas, ni fe en mí mismo. Ese término es un plagio, porque ese término tiene un autor y tiene derechos de autor, tiene un consumador que es Jesucristo, y fuera de Dios, lo demás se llama idolatría. Poner la confianza, es más, Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cualquiera que pone su confianza en otra persona o en otra imagen o en otra cosa o hasta en sus propias capacidades, mira, la Biblia dice, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Confía solo en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. No puedes tener tus ojos puestos en tus recursos. Vas a fallar, te vas a angustiar. Por eso estamos hablando de que Dios es el principio y el fin. A Él no se le acabaron los recursos. No es con nuestros recursos con que comparamos y vamos a salir de nuestros problemas o de nuestra situación. Es con los recursos ilimitados de Dios. Porque este es el concepto. La Biblia dice engrandece al Señor. No es porque Dios necesita que lo engrandezcas a Él, sino engrandécelo en tu corazón. Su nombre. Tienes que mirar a Dios. Tienes que darte cuenta que Dios es más grande que la situación que estás viviendo. Que Dios supera todo, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Una vez más, enseñarnos que no debemos temer, que es en Él en quien estamos confiando, en el que hizo los cielos y la tierra, en Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, bajo el cual hay salvación. No tienes salvación con nadie. Y si no tienes salvación de tu alma, tampoco hay salvación de las situaciones más que con Jesús. La salvación lo abarca todo, no nada más el alma. Abarca la salvación de cada circunstancia que tenemos. Y ese es el asunto con Dios, que debemos crecer en la fe. Que si estás pasando por algo es porque Dios está probando y haciendo crecer y madurar tu fe. Por eso estamos hablando palabra a palabra, porque la palabra es el pan de vida. Dice la Biblia, dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento, es nuestro sustento. Cuando nos sentimos débiles, una persona que deja de comer se debilita. Pues una persona que deja de comer la palabra de Dios se debilita. Por eso es necesario orar, por eso es necesario perseverar. Juan 15, verso 14, del 14 al 16. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y este versículo, mira bien lo que dice aquí. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. En primer lugar, ¿recuerdas el tema pasado que hablamos de esclavo a siervo, de siervo a hijo? Decíamos que el siervo no es una condición, no estoy hablando de servir a Dios, de que nosotros le servimos, estoy hablando de la condición de empleado, de un siervo que solo es un empleado.
no queda para siempre, porque no es lo mismo un empleado, por mucho que lo quieran o por mucho que sea leal con sus jefes, no es lo mismo un empleado a un hijo. El hijo es el heredero. Yo conocí en un despacho de abogados a 2 personas. El hijo era terrible, era un rebelde, era abogado igual que el papá, pero era rebelde, era irresponsable y borracho. Y había ahí un abogado que fue el empleado del papá, el más fiel, pues digamos que la mano derecha del papá, que era un muy buen abogado, muy reconocido, y ese empleado se sometió y aprendió y pues prácticamente estaba ahí, ¿no? Mientras que el hijo era un desastre, aunque terminó la carrera, seguía siendo un desastre. Y el papá se enfermó de pues algo grave, no le quedaba mucho tiempo de vida. Y un día hablé con el hijo y le dije, es que si tú no te pones en el lugar que te corresponde, si no te dejas toda la fiesta y todo lo que haces y toda esa responsabilidad terrible que tienes, ¿quién crees que va a heredar todo lo que tu papá hizo? Y el otro abogado pues se sentía con el derecho, ¿no?, de tener ese despacho. Y cuando, gracias a Dios, Dios hizo la obra en este muchacho, bueno, ya era grande, pero era soltero, Dios hizo la obra en él y cayó y volvió en sí como el hijo pródigo, dejó la borrachera, dejó muchas de las rebeldía, se ajustó, se volvió profesional, responsable, llegaba a tiempo. ¿Y quién cree que se quedó con el despacho? Pues el hijo. El otro empleado me decía con mucha amargura, es que yo trabajé tantos años y él toda la vida perdió clientes, hizo tontería y media. Y le dije, pues sí, pero tú no eres el hijo. Y el hijo siempre es el heredero. Y esto es real. Y fíjense, Jesús no solo nos llama hijos, nos llama amigos. Dice, si ustedes hacen lo que yo les mando, ya no les llamaré siervos. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas cómo el hijo pródigo de ser un siervo y él quiso conservar su condición de siervo con tal de estar en la casa del padre, pero el padre lo restaura, lo lleva, lo eleva otra vez, lo restituye al lugar que le corresponde de hijo? Y Jesús también nos llama amigos, ya no siervos. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero Dios nos revela. Por eso los hijos de Dios debemos escudriñar la Biblia, porque el Espíritu Santo sí nos revela lo que Dios hace. En el mundo la gente puede leer la Biblia y no la entiende, porque no le es revelada. Pero tú y yo tenemos este tesoro para poder vivir, para poder todos los días caminar y tomar las decisiones correctas, vivir en nuestro matrimonio, educar a nuestros hijos, llevar nuestros negocios, llevar nuestra casa, tener la convivencia con las personas que nos rodean, hacer todo lo que tú estés pensando en este momento en tu vida está en la Biblia y nos es revelado a nosotros. Y Jesús en este discurso habla algo tremendo que nos dice, de verdad, nos hace sentir privilegiados, porque nosotros no lo elegimos, como es la religión que viene ahí del latín religare, y que es reelegir a Dios y no sé qué. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Jesús es quien nos escogió. Jesús nos eligió para que llevemos fruto del Espíritu Santo, para que su naturaleza fluya en nosotros, porque ese es el único fruto que permanece, para que nosotros de verdad seamos testigos de Dios, seamos dignos hijos de Dios. Y además, fíjense, para que llevemos fruto, pero además para una promesa gloriosa, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús,
el Padre nos lo dé. Si pedimos algo conforme a su voluntad, dice la Biblia que Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las promesas. Ahí lee Juan 14, 15 y 16. Y vas a encontrar un tesoro tremendo. Dios te va a contestar. Dios va a dar término a eso que estás esperando. Ya sea una aflicción, o ya sea una promesa, o ya sea algo que ha tardado para tu corazón. Pero no tarda. Dios está haciendo su obra completa y perfecta en ti. Las tribulaciones y las aflicciones tuvieron un principio y tendrán un fin controlado por Jesús. No temas, no temas. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Así que esto no te va a matar, no te va a destruir. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y también dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que confía en Dios, Él es el principio y el final. Mira lo que dice Hebreos 11:1, también es un versículo que debemos saber de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No importa que no veas. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si tú no ves la respuesta, no importa. La respuesta Dios la diseñó y ya puso el término, así como puso una fecha de tu nacimiento y también tiene una fecha del día que vas a partir con el Señor. Nadie la sabe, pero ya está determinada. Todos, mientras Jesús no venga, todos nos vamos a morir. Todos tenemos determinado el día de nacimiento y el día de nuestra muerte y nadie lo puede cambiar. Porque Jesús es el principio y el final para todo. Así que no temas, lo que no ves va a ser hecho. Lo que veas, la respuesta que estás esperando va a ser hecha de lo que no se veía. Juan 11:40. Jesús le dijo, y te dice a ti en este día, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Recibe esta palabra. Recibe esta palabra de Dios para tu vida. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Todo tiene un principio y un fin. Lo que estás esperando está por llegar. No te rindas. Y Dios te dice, yo te amo, hijo, hija mía, yo te amo. Yo tengo el control absoluto de tu vida. Y lo que tú esperas, lo voy a hacer. Cuando haya cumplido el propósito, esta prueba, el propósito para la que la mandé, así como mi palabra no regresa a mí vacía, cumplirá el propósito para la que yo la mandé. Recibe mi disciplina, recibe mi bendición y recibe esta prueba, dice el Señor. Esta palabra es para ti. No temas, no te va a destruir. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara. Te espero el próximo viernes y confía en Dios. Te deseo una semana llena de fe, llena de la gloria de Dios. Bendiciones para ti y para tu casa. Te espero el próximo viernes y no te olvides de compartir este estudio, ponerle like ahí. Que Dios te bendiga.